Buenas tardes, me da gusto saludarlo y poder visitarlos. Me dijeron que se han portado bien, Les voy a poner una palomita, así es que, pues qué bueno verlos y que siguen fieles. Muy bien, abran su Biblia en Apocalipsis 22:14. El tema que voy a tratar ahora lo he titulado Caleb, el perro de Dios. Así se llama, Caleb, el perro de Dios. Suena feo, ¿verdad? Es que Caleb significa perro, ¿sabía? Así es que si usted le pone a su hijo Caleb, bueno, Bobby, está bien, pues. Y vamos a leer Apocalipsis 22:14. Vamos a hablar de este animalito tan querido. Pero mire lo que dice la Biblia: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros estarán fuera. Una vez una niña ahí en el pasillo me dice: pastor, ¿los perros se van al cielo? Y yo, pues se le había muerto su mascota. Yo le dije, pues no se van al cielo. Dice, pero ¿por qué? Si son buenos. Mi mascotita, mi perrito era bueno, no, él no pecaba. Pero la Biblia pues nos da a entender que no. ¿Por qué? Porque los animales durante la creación fueron creados de distinta manera, en distinto episodio. Los animales solamente son seres vivos que al morir simplemente dejan de existir. No así el hombre. El hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos un alma, un espíritu y habitamos en un cuerpo. Y en el alma es donde está el raciocinio, ¿sí? El entendimiento, la voluntad, etcétera. Y somos, en ese sentido, hechos a la imagen de Dios y somos eternos. Los animalitos no. Pero bueno, ahí medio se consoló la niña, no muy convencida quedó, pero bueno. Pero el perro es llamado el mejor amigo del hombre, ¿no es cierto? Sin duda que es un animal muy querido por casi todo el mundo. ¿A quién no le gusta un perrito? Bueno, hay quien no, pero ¿cuántos de ustedes no recuerdan a su primer mascota, un perrito? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo del pingüino. Así se llamaba mi pingüino, el primer perrito que yo tuve. Y bueno, qué decirles de mi actual mascota, que es el Chicharito. Así se llama, oh, lindo perrito. Pero ha habido muchos perros famosos a través de la historia. Yo voy a mencionar algunos. ¿Se acuerdan de Rin Tin Tin? ¿Se acuerdan del Golfo y Reina? De aquella protagonistas de La Dama y el Vagabundo. ¿Se acuerdan de aquella escena inolvidable cuando están comiéndose un plato de espagueti y empiezan a comer y luego termina el último hilito de espagueti y van los dos comiendo así y se dan un besito? Entonces, y muchos les pusieron a su perrita Reina. ¿Pero se acuerdan de Pluto? ¿Y de Goofy? ¿Huckleberry Hound? ¿Droopy? ¿Se acuerdan de Astro? Bueno, los morros están así, porque esos son perritos de allá atrás, ¿no? De más atrás, en los años. El super perro, Canuto y Canito. Yo le digo a mi hijo Canito, porque yo soy Canuto. ¿Se acuerdan del Pulgoso? Ustedes parecen pulgosos, oye, el de la risa aquella. Y aquel San Bernardo Beethoven, famosísimo. Y son un montón de perros. Y para acabar, termino mencionando los 101 dálmatas. Pero hay una historia inolvidable de un perro llamado Hachi. Si usted quiere pasar una tarde de película, busca en internet, una película está gratuita ahí, se llama Siempre a tu lado. Bueno, es la historia de un perro llamado Hachi que murió en la estación de trenes a donde acompañaba cada día a su amo, que se iba al trabajo, pero un día no regresó, le dio un infarto por allá y murió. Y el perrito, es una historia real que sucedió en Japón,
y el perro se quedó allí esperándolo, nunca llegó y allí murió. Pero también hay otra historia de un perro español llamado El Canelo, allá en Cádiz en el año 1980. Su amo enfermó, lo llevaron al hospital, él se fue siguiendo a donde llevaban a su amo y lo internaron, pero murió y pues nunca salió por donde entró, sino por la puerta de atrás. Y el perro Canelo duró 12 años esperándolo allí y allí murió el perro. Se ganó el corazón de toda aquella gente. Eso habla de unas cualidades que son hermosas en estos animalitos. Pero para poder entender el por qué la Biblia considera al perro como un animal inmundo, porque así lo considera, para poder entenderlo y para poder entender por qué siempre en la Biblia, de más de 40 versículos que mencionan al perro, siempre es en sentido despreciable y desagradable. ¿Por qué? Es necesario, para entenderlo, explicar un poco del contexto histórico y cultural de aquellos tiempos antiguos. Lo que hay que resaltar aquí para entender el por qué parece como que la Biblia se ensaña con estos lindos animalitos, pues es que en los tiempos bíblicos no era tan, el por qué en los tiempos bíblicos no era tan apreciado como el día de hoy. Se le consideraba en aquellos tiempos un animal vagabundo, salvaje, que se alimentaba de desperdicios, de cadáveres, era carroñero y por su misma naturaleza era sucio, transmitía enfermedades. Por lo tanto, no se le podía tocar sin quedarse uno contaminado. El judío ceremonialmente quedaba contaminado, pero higiénicamente igual, ¿sí? Entonces, los perros andaban pues a la deriva, no tenían amo, no tenían quien los cuidar, etcétera, y eran vistos mal. Pero el perro, dicen los entendidos en esto, si no fue el primero, fue uno de los primeros animales que el hombre domesticó, ¿sí? La domesticación, déjeme darle una definición, es un proceso mediante el cual una población determinada de animales se adapta al hombre y a una situación de cautividad a través de una serie de modificaciones genéticas que se van dando en el curso de las generaciones y a través de una serie de procesos de adaptación producidos por el ambiente, la misma educación que les da el ser humano y que se va repitiendo generación por generación, de manera que ha llevado milenios domesticar al perro que el día de hoy vemos y conocemos y los vemos bien bonitos, pero eran salvajes. De hecho, todavía hay una especie, son perros salvajes, les llaman, en África. Son orejones y están como de este tamaño y son delgaditos, pero viven así en las planicies y son salvajes. Entonces, a medida que iban domesticando el perro, en el tiempo de la Biblia se consideraban semisalvajes. Ya había naciones alrededor, como Egipto, Babilonia, o en aquel entonces conocidos en la Mesopotamia, ya empezaban a trabajar en la domesticación de perros. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en esa época, hay un niño por ahí, si lo toman en control por favor, los perros eran animales salvajes, pero ya había algunos que les llamaban semisalvajes, porque ya habían entrado en cierto contacto con los seres humanos, pero estos perros que todavía manifestaban un salvajismo, deambulaban detrás de los muros de las ciudades amuralladas, se alimentaban de la basura que la gente tiraba al otro lado de las bardas, animales muertos los tiraban a las afueras de la ciudad y los perros carroñeros, pues imagínense, comían todo aquello. Hay un hombre, un erudito en esta rama de las costumbres de las tierras bíblicas, que dice que los perros rondaban por las ciudades sin amo, o sea, no tenían dueño, ni hogar, comían basura y porquerías de las calles,
eran continuas las peleas entre ellos por los territorios, etcétera, y atacaban a cualquier persona que solía pasar por donde ellos estaban. O sea, eran bravos, eran temibles los perros. Esta es la razón del por qué en los tiempos bíblicos el perro era despreciado y era un simbolismo de repugnancia, ¿sí? Si no entendemos este contexto histórico y cultural, va a ser difícil comprender por qué la Biblia habla como habla de los perros, pues de este animal tan apreciado y tan querido, ¿verdad? Entonces hay que trasladarnos a esa cultura para poder entender el por qué la Biblia los menciona así. Por ejemplo, en Deuteronomio 23:18 dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno, la prostitución, como lo otro, el perro. Aquí ya vemos que ciertos perros comenzaban a ser comercializados y a venderse porque empezaron a mostrar a través de la domesticación que tenían también lo suyo, ¿cierto? Una de las características que empezaron a surgir de manera a medida que se domesticaban era que eran empleados como cuidadores, como tiradores de carretas o en la nieve, los trineos, etcétera. Empezaron a ser usados para el pastoreo de ganado. Entonces se les fueron descubriendo a medida que los domesticaban ciertas cosas que pues de alguna manera se les fueron desarrollando hasta el día de hoy. Por eso dice: no traerás a la casa del Señor el precio que se le pagó a una prostituta, ni el precio de un perro. Seguían siendo considerados como animales inmundos. Entonces vemos en la Biblia una simbología diversa cuando se habla de los perros. Por ejemplo, en Primera de Reyes 14:10 habla de lo vergonzoso y miserable y pues un suceso muy desagradable, el hecho de que por rebelión a Dios los perros devoraban a la gente. Por ejemplo, Jeroboam, este era un rey que había desviado al pueblo de Israel hacia la idolatría, y viene el juicio. Y miren 1 Reyes 14:10: por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así de siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. O sea, Dios aborrece la idolatría, que lo cambies por una imagen. Versículo 11: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros. Eso era algo terrible, que un perro te comiera y te devorara. ¿Se acuerdan de Jezabel, esa mujer imprudente, mala, avariciosa y hasta asesina que fue? Ella fue devorada por los perros, ¿sí? En aquella historia famosísima de David y Goliat, usted la recordará, 1 de Samuel capítulo 17, había un guerrero llamado Goliat. Era temible porque era un gigantón, y este desafiaba al ejército de Israel, y cuando salía al frente de batalla, todos salían corriendo, empezando por el rey, que era medio sacatón, el rey Saúl. Pues es que impresionaba a aquel gigante. Entonces un día David, que era muy joven en ese tiempo, miró esa escena y surgió el celo del Señor y dijo: ¿por qué no hace nada? Dice: yo voy a ir y lo voy a poner en su lugar. Y le dice a Saúl: no hombre, ¿cómo tú eres un muchacho? Y le dice: no, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre venía un oso y lo mataba. Llegó un día un león y le di cuello. No, hijo, pero yo voy y lo pongo en su lugar, este filisteo. Entonces le dice Saúl: bueno, ponte mi armadura. Entonces David se la coloca, pero como estaba pues más delgado y más pequeño, Saúl era un hombre alto, dice que le quedó floja toda la armadura y dijo: no, yo no estoy acostumbrado a esto. Y se la lanzó, la quitó y se va y se enfrenta al Goliat. Y cuando Goliat lo ve, miren lo que dice 1 Samuel 17:42: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Lo menospreció, porque era muchacho y rubio
y de hermoso parecer. Lo vi así como un niño de papi, ¿no? Así como de Puerta de Hierro, ahí un niño así bien educadito, bonito y güerito. Y lo vio y dijo, no, ¿y este qué? Pero mira el versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y lo maldijo, dice. Ahora, Goliat lo que interpretó aquí fue que estaba menospreciando David a semejante guerrero. Yo no soy un perro, ¿qué te pasa? Yo no soy un perro, ven para acá y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Pero ya conocemos la historia, ¿no? Pues le dio justo en la frente y la victoria para Israel. Pero aquí vemos pues utilizando otra vez la figura de un perro como algo así insignificante, ¿verdad? Algo más bien dicho insultante. En 2 de Samuel, capítulo 9, ahí hay una historia cuando, bueno, muere Jonatán, que era muy amigo de David, y David les dice a sus siervos que si hay algún hijo, algún familiar de Jonatán a quien él le haga pues bondades y le haga bien y le dé misericordia, le dé favor. Y dice, no, pues no hay nadie, pero alguien dice, bueno, pero hay uno, un tal Mefiboset, dice, pero está lisiado de los pies. O sea, así como con desprecio, lisiado, pues un lisiado no sirve para mucho. Y esto es así menospreciable, ¿no? Es menospreciar la invalidez de una persona. Entonces dice, no, a mí no me interesa, vayan, tráiganlo aquí a mi mesa y ha de comer conmigo a mi mesa. Y llegan con Mefiboset y le dan el mensaje. Entonces lo traen y mira lo que dice en el 2 de Samuel 9:8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo, Señor? Para que mires a un perro muerto como yo. ¡Wow! Qué manera de definirse a él mismo. Pero ¿saben por qué? Porque la gente como él es menospreciada por los demás. Y en aquel tiempo era todavía más lamentable que alguien estuviera lisiado, porque eran pueblos guerreros, que siempre tenían que estar los varones dispuestos a la guerra, pero alguien accidentalmente lo habían tirado al suelo, la mujer que lo cuidaba, y había quedado lisiado de sus pies y no servía para nada, entre comillas. Pero esto es una historia muy parecida a lo que sucedió con nosotros. Cada uno de nosotros éramos lisiados, no valíamos nada, éramos como perros. Ahí me perdonan todas las expresiones que voy a hablar, ¿verdad? Pero todo tiene que hacerse para poder entender. Y a lo mejor nos considerábamos pues nada, ¿sí? Inclusive hay dichos, no, se murió como un perro. Oye, ¿te acuerdas de fulano? Sí. Oye, qué mal agradecidos los hijos, no se atendieron del papá, se murió como un perro. O sea, como diciendo, sin que nadie lo valorara ni lo cuidara. Entonces, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Porque siendo así, pues insignificantes, Él nos sentó a su mesa y nos dio de su comida. ¿Cuántos le dan gracias? Así es el Señor de bueno. O algunos te pueden menospreciar por tu color de piel, por tu estrato social, pero el Señor no se fija en eso. El Señor se fija en tu corazón, ¿sí? Y en tu necesidad, pero sobre todo en cambiar tu corazón. Hay otra historia también donde está envuelto ahí David, en 2 de Samuel capítulo 16, donde pues Saúl había muerto, o mejor dicho, se había suicidado. Saúl, a pesar de haber sido un mal rey, tenía sus seguidores, siempre, usted sabe, Dios los hace y ellos se juntan. Y había un hombre llamado Simeí, que en una ocasión vio venir a David con sus pues escuderos, sus soldados que lo escoltaban. Entonces sale al encuentro este llamado Simeí y le empieza a aventar piedras. Y le dice, hombre malo, sanguinario, perverso. Y lo empieza a vender bien feo. Y le aventaba tierra. Entonces David esquivaba todo, ¿sí? Pero miren lo que dice en 2 de Samuel 9:8, porque dice que, 2 de Samuel 16:9, perdón, dice, entonces Abisaí, que era uno de sus soldados, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? O sea, llamarlo de esa manera era lo más despreciativo, ¿sí? Se lo está diciendo a una persona.
Pero ¿por qué el perro? Por cómo se consideraba el perro. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, este perro estaba enojado. O mejor dicho, este Abisaí estaba enojado como un perro. Pero yo me trato de imaginar la escena a David diciéndole, cálmate Bobby, ¿verdad? Porque no, ¿cómo permites que te digan? Mira, te está insultando, te está aventando piedras, te está aventando tierra. ¿Por qué permites eso, rey? Cálmate, Bobby. Ya ves los perros cuando se enojan, ¿cómo se les para acá arriba? ¿Sí los ha visto? Y aquí se les... Cálmate, Scooby-Doo, le dice. Ahí hay una gran lección. El rey David no permitió que su corazón se llenara de amargura, o a pesar de ser el rey, no se dio por ofendido. Podía sentir el dolor de Sarbia de haber visto muerto a su rey, o sea, Saúl. Y aquí hay una gran lección, hermano, que no te des por ofendido nada más porque sí. Que te tiran piedras, que te tiran polvo, que te tiran tierra, tú, mira, no va a faltar quien te diga, defiéndete, y ahí están los perros azuzándote, muérdele acá, o nosotros le hacemos bullying y nos lo hacemos pedazos. Tú calma tu jauría de perros que tienes ahí a un lado, cálmense. Una vez escuché una predicación de un hermano, yo estaba ahí escuchando, era un evento, un pastor, y estaba diciendo, ¿saben, hermanos? Y estaba hablando de cómo, pues él estaba siendo atacado y calumniado y cómo Dios le había hablado a su corazón, cómo tratar esa situación. Entonces él dijo una frase que se me quedó grabada. Él dijo, entonces desde ese momento, dice, yo decidí no amargarme. Y esa frase me pegó, como decimos, ¿no? Decidí no amargarme. Entonces yo después hablé con él y dije, a ver, explícame eso, ¿sí? Porque es una decisión. O sea, cuando alguien te dice algo y te ofende, ¿sí? Tú pásalo por alto. No te des por ofendido. Te tiran una pedrada, qué cara de hamburguesa doble. Tú sácate, ¿verdad? Y dile, y con tocino. Y ponle ahí el sentido de humor y deja que sea Dios el que trate. Pero no te des por ofendido. Y si yo decidí no amargarme, y si hasta la fecha soy un hombre libre de amargura, porque decidí en mi corazón esquivar todas las piedras, así como David, ¿sí? Pero en tu enojo, o mejor dicho, en el enojo de aquellos que te aman y te quieren defender, como este escudero de David, pues apacigua, mira, cálmate Bobby, cálmate Reina, cálmate Scooby-Doo, cálmate Chicharito, y no permitas que nadie te azuse a la venganza. Amén. Y cuida tu corazón. El salmista David, posteriormente ya en el Salmo 22, este es un salmo llamado de los mesiánicos que se le aplican proféticamente a Jesús. Pero aquí David, el salmista, a sus enemigos los llamó perros. Era una manera fuerte de expresarse en contra de ellos. Aquí el simbolismo era de personas descaradas, perversas, desvergonzadas. ¿Conoces gente así? Que son como perros, murmuradoras, descontentas, que se pelean con todo el mundo, no tienen paz, no promueven la paz, siempre están peleando con todo el mundo, como los perros. ¿Sí? Y fíjate en el Salmo 22, versículo 16. Dice así, por cierto, hay muchos perros en Facebook, y no te metas con ellos porque te van a morder. Déjalos que se revuelquen en su enojo y en su naturaleza, pero tú esquívalos. Dice Salmo 22, 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Pero luego en el versículo 19, fíjense lo que hace David, y aquí está la lección para nosotros. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Lo que está haciendo David es fortalecerse en el Señor. Y luego dice, apresúrate a socorrerme,
porque ya entonces David había entendido que no era de él la venganza, sino la venganza ¿de quién es? Del Señor. Apresúrate a socorrerme. Aquí David está hablando ya como en el final de su paciencia, ¿sí? Pero él va y se abraza del Señor, le dice: apresúrate a socorrerme, Señor, porque cuadrilla de malignos, de perros me han rodeado. Versículo 20: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y los mencionó así, del poder del perro, porque eran sanguinarios, revoltosos, ¿sí? Ayer, después de esta enseñanza, ayer sábado, se me acercó una hermana y me dice: ay, pastor, me empieza a comentar cómo pues la gente ha abusado de ella, una mujer sola, nunca se casó, pero ya está entrada en años, y ella cuidó a su padre, cuidó a su madre hasta que se murió. Muy noble la hermana, muy sencilla. Dice, pero la gente abusa de mí, mis hermanos, vecinos, dice, y yo oraba, siempre oro, yo nunca, mi corazón, yo no quiero que esté lleno de amargura. Dice, pero hace unas semanas como que llegó al límite y exclamé y dije: Señor, socórreme. Dice, por eso cuando usted estaba leyendo ese salmo me identifiqué y yo le pedí al Señor, le dije: Señor, yo no me quiero vengar, yo no quiero hacer nada, yo quiero que mi corazón esté tranquilo, pero tuya es la venganza, así dice tu palabra, y yo dejo que tú seas el que haga justicia. Dice, ¿qué cree, pastor? Me robaron mis utensilios de cocina. ¿Cómo? Dice, sí, mis 3 vasos que tenía, 2 cucharas, una ollita donde calentaba mi comidita y una de barro donde hacía mis frijoles. Se lo robaron. Y dije, bueno, pues ahora lo haré en algún bote que me encuentre por ahí. Y dice, y pasaron unos días, me vine a la reunión y cuando regreso, dice, me quiero cambiar de ropa y ya se habían llevado toda mi ropa. Ya no tenía ni siquiera para un cambio. Ay, qué terrible, dice, pero yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero amargarme, yo no te pido que me dejes hacer algo para vengar, no, Señor, haz justicia. Dice ella que cuando le dijo, Señor, ya, como David, socórreme, y Dios llegó en su auxilio, y esta hermana le dice, Señor, haz justicia. Dice, mira, hermano, ¿qué le cuento? Todos aquellos, dice, el Espíritu Santo me mostraba quiénes eran, pero yo no tenía pruebas. Pero de pronto empezaron a venir, oye, discúlpame, que no sé qué, y con algo aquí. ¿Y qué tiene aquí? No, pues es que, mira lo que me salió, pero pues yo fui el que le robé esto, yo fui el que me metí. Dice, mire, el Señor empezó a hacer juicio, porque Dios cuida a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se tome la venganza por su propia mano. Aunque esté rodeada de perros, porque hay un montón de perros salvajes alrededor. Libra mi espada, mi alma de la espada, dígale como David, del poder del perro mi vida. Pero hay un texto aquí en Isaías 56, si lo va buscando, que tiene que ver con los líderes religiosos o líderes espirituales. En aquel tiempo pues eran los maestros de Israel, ahora entiéndase pastores, sacerdotes, todo el que diga que es un líder espiritual. Nos atañe esto, pero fíjense, Isaías aquí los llamó de parte de Dios de una manera bien tremenda, por irresponsables, por no cumplir con su responsabilidad. Isaías 56, ¿lo tiene? Versículo 10. Dice así, sus atalayas son ciegos. Ahora, ¿qué es un atalaya? Era un vigilante que estaba encima, en lo más alto del muro, para cuidar cuando viniera el enemigo. No se podía quedar dormido, tenía que estar despierto y estar vigilante. Si le tocaba el turno de noche, tenía que estar con los ojos bien abiertos. Y dice aquí, sus atalayas son ciegos. ¿De qué sirve a alguien ponerlo para vigilante si no ve?
Es un adjetivo muy fuerte. Pero miren lo que dice a continuación. Todos ellos ignorantes, habían desechado el conocimiento. El pueblo había entrado en idolatría, se habían apartado los caminos del Señor. Y cuando un pueblo se desvía es porque los pastores no están enseñando la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos una gran responsabilidad. Ellos permanecieron en la ignorancia y los ministros de Dios no podemos permanecer en la ignorancia. Es nuestra responsabilidad constantemente estar en las cosas de Dios, buscando la voluntad de Dios en su presencia, escudriñando la palabra, porque Dios en el tiempo de Oseas les reprochó y dijo: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, y les dice a los líderes de Israel: yo también te desecho del sacerdocio. Le sucedió lo que aquel que se creía muy veloz en las carreras y decía: el conocimiento me persiguió a toda velocidad y la sabiduría casi me alcanzaba, pero yo corría más rápido. Y así muchos le huyen al conocimiento, le huyen a la sabiduría, le huyen al sentido común, le huyen a las virtudes de Cristo, que son los tesoros que nosotros podemos adquirir. Y Dios les reprocha y les dice: atalayas ciegos, ignorantes. Pero luego mira cómo les dice: todos ellos perros mudos, perros mudos. Bueno, ya había naciones aledañas que habían domesticado ciertas razas de perros, ya los utilizaban en ciertas tareas junto con ellos. Y una de las cosas que al domesticarlos descubrieron los hombres o los domesticadores fue que el perro era un excelente animal para que por medio de su ladrido él apercibiera cuando venía el enemigo o un desconocido. Entonces esta es una alusión a esa cualidad que ya habían desarrollado algunos perros domesticados. Dice: todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. ¿De qué sirve un perro que no ladra cuando ve venir al ladrón? No sirve de nada. Los perros tienen 5 a 10 veces más fino el oído que nosotros, el olfato 20 veces más y hasta 40 veces más algunas razas. Es increíble lo que ellos captan. El Chicharito, mi mascota, un día estaba, bueno, seguido veo esto, pero y yo lo sé, pero en una ocasión estábamos por ahí, él estaba echado ahí en el piso y de pronto él hace esto y se sienta así y las orejas y empieza. Y yo miraba y: cálmate, Chícharo. Y luego decía: ¡Boh! ¡Boh! Y luego me miraba y decía: ¡Boh! Y yo, mira, no veía nada. Ya, cálmate. Pero se paró y se miraba y luego volteaba y me miraba como diciendo: ¿qué no ves? Y yo, pues no. Si los perros hablaran, yo creo que eso diría, ¿no? Si ellos hablaran así: ya, cálmate, Chícharo, ya, cálmate. ¿Qué no estás oyendo? Ahí viene un intruso, ahí viene por el lado del bosque. Y yo le dije: ya, cálmate. Y él no, y empezó a ladrar. Y yo no miraba nada. Y ya le dije: ya, ándale. Ya cuando me enojo y lo regaño: 14. Todos los buenos entendedores saben, ¿verdad? Chícharo, 14, siéntate. Y ya se sentó. Y a los 2 minutos ya veo que alguien se va acercando por el bosque. Y digo: ay, híjole, qué tremendo. O sea, pues uno no tiene esa habilidad, los perros sí. Entonces, un pastor es como un perro. Ahora en el buen sentido. Que tiene que ladrar, ¿entiende? Tiene que ladrar para cuando ve venir el lobo. Los perros pastores, eso es lo que hacen. Los pastores alemanes ladran cuando ellos huelen y oyen que se empieza a mover la maleza y van apareciendo los lobos, y ellos inmediatamente ¡ay! Se van sobre. Y entonces el pastor, cuando oyen cierto ladrido, ya saben que es un lobo, porque los perros pedros
Los perros tienen diferentes ladridos y los dueños los conocemos. Yo miro cómo ladra el chícharo cuando me oye llegar, ladra de una manera. Cuando pasa un perro por la calle, ladra de otra manera. Cuando ve un intruso, ladra de otra manera. Bueno, así son. Y nosotros los pastores tenemos que ladrar de muchas maneras para percibirlos del peligro. Pero aquí Dios les dice, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos. ¿Qué soñolientos? Como algunos de ustedes que están... todos así como que... eso es estar soñoliento. Y así estaban muchos líderes de Israel, y así muchos pastores, ¿no? Están así, como comiéndose las moscas, y así como sin hacer lo que tienen que hacer. Dice, echados. Todos estos son características del perro, echados, dice ahí. Aman el dormir, como algunos de ustedes comprenderán. Yo digo, ay, pues ¿qué serán? ¿Serán las mascotas del Señor? Que aman el dormir. No, yo me fijo en el chícharo y en otro mascotita que tienen mis hijos, el famoso Bambi también. Esos tienen un don. Cuando ya llega uno, ya luego se sientan, se echan y en 30 segundos se duermen. Y uno dice, ay, mira, algunos de ustedes tienen ese don. Que en cuanto llegan o termina la alabanza, se sientan y ya están así cabeceando, todos soñolientos. Ay, aman el dormir. Pero cómo les gusta tragar a los perros. No, espérame. Entonces, no se lo tome así. Vea lo que dice el versículo 11. O sea, yo refiriéndome a los... Ay, bueno, no es la intención eso, pero bueno, así salió. Dice el versículo 11, y esos perros comilones, ya yo me refería a ellos, no a ustedes, aunque alguno que otro por ahí. Pero esos perros comilones son insaciables. Y aquí es donde vemos que se refiere a los pastores. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Y empieza a narrar características de los perros salvajes, que no tienen amo, que hacen lo que quieren, como los describen los eruditos que yo les mencioné. Todos ellos siguen sus propios caminos, porque toda la alusión es a los perros. Ciegos, mudos, echados a dormir, no ladran. Sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Usted tenga ahí 10 perros, tírele las croquetas y ellos no andan con gentilezas. Pásale tú primero, no. Esos y se pelean y se muerden. Cada uno busca su propio provecho. ¿Se acuerda que la Biblia dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el bien del otro? O sea, esto es algo propio en estos animales. No solo en ellos, pero en el caso de los perros sí lo tienen. Ellos no andan con esas cosas. Ellos se sienten dueños de todo. Dice, cada uno por su lado. Por eso ahora nosotros, para Dios nos metaforiza con las ovejas. ¿Sí? Porque las ovejas dependen del pastor. Tenemos que estar en un solo rebaño. Y los perros no. Aunque andan todos en montón, son bien egoístas, ¿verdad? Si ellos se pelean, ellos se arrebatan la presa, y si ven un gato, olvídenlo. Hasta hay un dicho, cuando algunos seres humanos, personas se pelean, dicen, ya nomás estos parecen perros y gatos. Y eso parece hoy internet, en las páginas, ya lo he mencionado varias veces. Parecen que como si los perros son los cristianos y los gatos son los eruditos o al revés. Ya están como perros y gatos, porque los perros y los gatos no se pueden ver. No sé por qué tienen eso. Pero fíjese que yo tengo el chícharo, pero tengo unos gatitos. Bueno, uno se fue y ya no regresó, fíjese. Y me hizo acordar a algunos que asistían aquí. Pero quedó una gatita. Y es ahí bien fiel. Entonces cuando yo la llevé estaba chiquita, pero yo sabía esto, que los perros no pueden ver a los gatos.
Entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios me dio sabiduría. La puse así en el piso, pero no me alejé, y el chícharo estaba ya viendo, ya estaba nervioso así, y como que temblaba. Entonces yo me separo así un poquito, y la gatita así, y se deja venir, ¿no? Yo, chícharo, no, 14, no. Y le grité, ¿y qué me hizo caso? Como perro se fue sobre el gato. Entonces yo puse el pie así, no lo pateé, porque luego me mandan los de los animales. Entonces le puse el pie así y chocó aquí. Entonces yo agarré al gatito y le dije, no. Y miraba al gato, pero con un odio. Así como algunos cristianos se miran unos a otros así como. Pero lo volví a poner y el perro andaba desesperado. Pero yo ahí rondando, cuidando. Y en una de esas se le echa encima, pero la gatita que se trepa en un árbol. Yo dije, ¿y ahora cómo lo bajo? Y me dice el jardinero, no, los gatitos son bien inteligentes, así como algunos de ustedes. Y dice, ahorita ellos buscan, pero está chiquita y se quería bajar así de frente. Dice, no, fíjese cómo le va a hacer. Dicho y hecho, después de una hora estábamos ahí platicando, mire. Entonces la gatita estaba, y finalmente se voltea, o sea, hacia arriba, y se va bajando así. ¿Y quién cree que la estaba esperando abajo? Pues el chícharo, pero ya éramos dos que lo estábamos ahí cuidando. Bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Ten cuidado porque pues, la puede matar. Aunque ella sabía escabullirse. Pero un día, a los 3 días, me asomo por el balcón, no escuchaba mucho ruido, y me asomo, ¿y qué cree que veo? Al chícharo echado allí, bien dormido, y la gatita arriba de la acostada. Yo dije, si así fueron los hermanos en la iglesia. Ay, mira nomás, a mí se me parece, mira el hermano con sus bigotes, mira, y la gatita, con esos ojos se parece a la hermana, si ya dejaran de pelearse, o sea, y ahora son bien cuates. Ya tuvo sus primeros 5 gatitos, la gatita, y el chícharo ahí andaba, y yo le dije, ni se te ocurra, y me ve como diciendo, si hablara, ya entendí, es mi amiga. Son lindos los animales y hay muchas lecciones que podemos aprender, pero Dios les llama en su contexto así, perros dormilones, no ladran, y eso tiene que ver con los pastores. Pero hay una historia que quiero que veamos, Mateo 15, vaya conmigo. Bueno, pasan los siglos, los judíos, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a llamarle a los gentiles o a los no judíos, les llamaban ¿cómo? ¿Sí sabe cómo les llamaban? Dígalo. Les llamaban perros, pero en sentido despreciativo. Al no ser judíos de raza, perros les llamaban. Y hay una historia bien bonita aquí, vamos a leerla. Dice Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. La Biblia no se anda por las ramas, dice claramente, mujer cananea. ¿Quién eran los cananeos? Si hacemos un recordatorio, eran de los peores enemigos de Israel. Los cananeos simbolizan en la Biblia la carne, los designios de la carne, todo lo que tiene que ver con la promiscuidad, con la idolatría, las perversiones de todo tipo. Esos eran los cananeos. Era un pueblo pagano, despreciable ante los ojos de Dios por su vida como la vivían. Entonces se acerca esta mujer cananea que había salido de aquella región, ¿sí? O sea, de Canaán, había oído ahí de Jesús, dice, y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, una mujer de pueblo pagano clamando al Hijo de Dios y le dice, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Mire qué reacción. Cualquiera que no entiende el contexto diría, oye, ¿qué le pasó ahí a Jesús? Pues no, que Jesús ama a la gente. ¿Por qué? Ni siquiera educado fue Jesús aquí. ¿Por qué? Tiene una respuesta el por qué Jesús quedó callado, no le respondió palabra. Y mire cómo reaccionaron los discípulos que tenían todos esos prejuicios raciales.
Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron a Jesús, rogándole, diciendo: despídela. Pero sí rogándole: Señor, por favor, despídela, pues da voces tras nosotros, córrela. No dice la Biblia, pero se entiende por el contexto histórico que es probable que ellos le hayan dicho cosas ofensivas a esa mujer, por quién era y de qué pueblo era. Y Jesús guardó silencio. Entonces ellos agresivamente contra esta mujer se van sobre ella, pero él respondiendo dijo algo bien tremendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran los judíos que lo rodeaban allí. Pero se acuerda que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús ya sabía todo esto que iba a pasar. Él es Dios, su presciencia, que es un atributo de Él, que conoce las cosas antes de que sucedan. Él ya sabía quién era la samaritana del pozo con la que se encontró. Él ya sabía quién era esta mujer. Y para Jesús, quien vino a romper todas esas barreras de raza, toda discriminación, y vino a integrarnos otra vez para que estuviéramos con Él, Él dice algo cierto: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Parece muy ofensivo lo que Jesús le respondió, ¿no es cierto? Pero déjeme hacerle una anotación. La palabra que se traduce por perro, tanto en el hebreo como en el griego, pues es la equivalente. Pero aquí en el griego aparece una palabra en diminutivo, pero ya pierde el sentido de agresividad. Jesús está, en el contexto de ellos, está reconociendo: sí, tú eres de un pueblo inmundo, como todos nosotros, y aún los mismos judíos, inmundos delante de Dios por nuestro pecado. Pero sí, tú eres de un pueblo inmundo. Yo vine primero a los míos, pero como los míos no me reciben, y ya lo buscaban para matarlo, y ya lo rechazaban, y ya lo ofendían, pues Él, ¿qué hizo? Mira lo que dice aquí. Ella dijo: sí, Señor. Cuando le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, sí lo sé. ¿Por qué lo sabía? Porque ella ya venía de pueblo pagano donde ya habían domesticado algunas razas de perros y habían permitido que vivieran dentro de las casas, así como hoy tenemos a nuestras mascotas, ¿sí? Pero para el judío seguía siendo el perro un animal despreciativo. Y Jesús conocía eso y le dice: sí, dice, mira, yo no soy sino enviado a las ovejas de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor. O sea, conocía esa escena. Pero mire, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y así son los perritos, ¿no es cierto? Usted se sienta a la mesa y si está allí, ellos llegan y están ahí esperando. Y están ahí con paciencia y usted le muerde acá, no les da todo el plato. Y le tira por ahí un pedazo y se lo come. Dice: yo me conformo con sí, soy como un perro. Soy inmunda, Señor, soy indigna de acercarme a ti, porque tú eres el Señor. Pero también los perrillos nos podemos alimentar, aunque sea una migaja, dame, Señor. Y mire lo que dice Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué es lo importante para Dios respecto a una persona que se acerca a Él? Que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que saber que existe, que está allí. Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada. Hay personas que dicen: ay, pastor, no aburriré yo al Señor pidiéndole tantas veces. No, escúchenme bien. El pedir es parte esencial de toda oración,
de un cristiano. Jesús dijo: pedid y se os dará. Dice un salmo que él le agradan las oraciones de los santos, de sus hijos. O sea, cuando tú le pides a Él, estás diciendo: yo dependo de ti, Señor. Y eso a Él le agrada, porque es la verdad. Porque sin mí, dijo Jesús, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces, cuando tú te acercas, pídele por tu esposo, pídele por tu hijo, pídele por tu hija. No te canses de pedirle. Pídele, socórreme, ayúdame. Sí, yo soy indigna como esa mujer, no merezco nada, pero por tu gracia, Señor. Porque Él nos acercó al trono de la gracia para encontrar misericordia a través de su sacrificio. ¿Cuántos le dan gracias? Nosotros éramos como esa mujer, inmunda, indigna, pero Él le dio lo que le pertenecía a los hijos, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo ser sus hijos. ¿Cuántos ya le recibieron? Entonces tú tienes la mesa, el pan de los hijos. Ahora tú puedes ir con los perrillos, entiéndase, y darles. Con una migaja algunos se van a conformar, pero tú reparte, porque eso vino a dar el Señor, su vida por nosotros. Y repartamos el evangelio del Señor. Qué bonita historia, ¿no es cierto? Pero luego nos llegamos al tiempo de Pablo, más adelante ahí de los evangelios, y vemos a un Pablo bastante agresivo contra los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que habían creído en Cristo, pero que en determinado momento comenzaron a decir y a enseñar: bueno, sí, Cristo, pero también la circuncisión es necesaria, y todos los varones tienen que circuncidarse. Bueno, sí, Cristo, pero también tienen que guardar el sábado. Bueno, sí, Cristo, pero también tenemos que guardar la fiesta de los tabernáculos, este día de luna nueva, etcétera, esta fiesta judía también. Cristo sí está bien, pero haciendo una mezcla, ¿sí? Es como actualmente el equivalente sería como: bueno, sí, Cristo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, es un regalo. Bueno, está bien, Cristo, pero la falda tiene que medir 2 metros. Pero y que los aretes no, y que esto no, y que la batería no, y un montón de cosas que no tienen que ver nada con la salvación. Entonces mezclan todo, ¿sí? Y Pablo, miren lo que dice en Filipenses 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro, les va a dar seguridad. Les escribía y les mencionaba constantemente los principios de Dios. Versículo 2, ahí les da una advertencia. Les dice: guardaos de los perros, refiriéndose a los judaizantes. Les llamó fuerte, ¿no? Dice: guardaos de los malos obreros. O sea, un mal obrero del evangelio es aquel que mezcla la gracia con las obras. No, todo es por gracia, hermano. Nosotros no merecemos nada. ¿Están conscientes de eso? ¿Saben eso, no? Todo lo que tú tengas, logres hacer, es por gracia, y hay que darle a Dios toda la gloria y todo el reconocimiento, y nosotros seguir adelante y no robarle ni una gota de su gloria. El merecimiento y el reconocimiento es para Él. Amén. Entonces Pablo da esta advertencia fuerte: guárdense de los mutiladores del cuerpo, de toda esta gente que tergiversa el evangelio. Pero el apóstol Pedro fue más fuerte en sus expresiones. Él llamó perros a aquellos que habían de alguna manera entrado a la iglesia, estuvieron ahí, cantaban, ofrendaban, diezmaban, participaban en actividades, en estudios bíblicos, qué sé yo, y por un tiempo como que se miraba que eran realmente convertidos, pero pasó el tiempo y algo sucedió. Se volvieron a su vida anterior que habían tenido. Y él, miren cómo los llama, segunda de Pedro 2:17. Pedro fue más agresivo todavía. Segunda de Pedro 2:17 los menciona y les llama así: estos son fuentes sin agua,
y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, escuche, lea con atención, seducen con concupiscencias de la carne, seducen, engañan, envuelven, y disoluciones a los que verdaderamente, esto es lo que implica que ellos no fue real su conversión, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Fíjate, les prometen libertad. Te lo voy a ejemplificar. Aquí, bueno, pues hay muchos cientos de personas que así, tú más o menos conoces ya pues a los que están a tu alrededor, porque yo no sé, todavía no me explico por qué siempre se sientan en el mismo lugar y nadie se sienta en tu lugar, pero siempre se sientan donde mismo. ¿Se han fijado? Bueno, pero de alguna manera tú miras a los otros, ¿no? Y por ahí si un día te encuentras en una plaza, un centro comercial, a uno de aquí, y los mira uno y, hola, ¿tú vas a casa de oración? ¿Verdad? Sí, ¿cómo estás? Sí, te he visto. ¿Cuántos años tienes ahí? No, pues 10. ¿Y tú? No, pues yo 18. Uy, qué bien. Y entonces empiezan a platicar. Oye, vente, vamos a sentar, vamos a seguir platicando, te dice uno. Y luego te añade, oye, ¿habrá algún problema si nos tomamos unos vinos? Entonces tú le dices, hermano, bueno, pues no es mi costumbre. Yo creo que eso no va con nosotros. No, mira, es que, déjame decirte, ponme atención. ¿Sabías que en realidad la Biblia no prohíbe? Mira, es bien buena onda el pastor Chuy García, ni se diga, es un tipazo. Chava Pardo, no, pues es bien noble. Toño, pues ya bien chiquito pero picoso. Buena onda todos. El profe, no, es un corazonzote con patas. Pero no, y empieza a hablar. Y luego te dice, no, pero a veces exageran. A veces se me hace que exageran la nota, son medio santurrones. Pero no pasa nada, hermano. Y te empiezan a envolver, te empiezan a seducir. Escúchenme bien, pongan atención. Todo aquel que te insinúe a volver a hacer cosas que tú hacías, son esos. ¿Me estás oyendo? Son esos que está hablando el apóstol Pedro. Y debes rechazar rotundamente y alejarte de ellos, porque te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. En realidad, nunca salieron de ahí. Sí, venían aquí, pero seguían haciendo lo de siempre. Pero venían, se reunían, se congregaban en las iglesias, pero nada más era algo exterior. Y escaparon de algunas cosas por el conocimiento. Aquí dice, mira, dice en el versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, dejaron de hacer ciertas cosas, obviamente. ¿Cómo escaparon? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero mira lo que viene, enredándose otra vez en ellas, en esas cosas del mundo, de la carne, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y cuál fue el santo mandamiento? Sed santos, porque yo soy santo. Versículo 22, aquí está lo fuerte del apóstol Pedro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Hasta es un proverbio, es un refrán. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se refiere a aquellos que habiendo estado un día entre nosotros volvieron atrás y ahora andan otra vez en las cosas de la carne. Pero luego no se conforman con eso, sino que empiezan a tratar de seducir a los demás. Y dice aquí el apóstol Pedro, son como los perros. ¿A poco no han visto a su mascota? Yo lo he visto en el Chicharito tan querido. Yo lo he visto, no una vez.
Lo he visto que está por ahí, de repente se levanta, te mira, mueve la colita y luego empiezan a hacer así. Y luego, de repente, vomita. Hay con perdón de este ejemplo, ¿no? Pero pues es lo que está haciendo Pedro, ¿no? Vomita. Entonces, en una ocasión, conociendo la naturaleza del perro, yo traté de evitar lo que dice ahí. Vomitó el chicharito y yo inmediatamente le dije, no, chícharo, no. Pero pues estaba como a unos 5 metros, en lo que llegué ya le había dado 2, 3 probadas. Ahora, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es una de las cosas por las cuales, imagínate, si domesticados hacen eso, ahora imagínate en el salvajismo. Entonces, ¿qué pasó allí? Nunca cambiaron su naturaleza. Por eso también, y la puerca lavada, bañadita, se volvió a revolcar en el lodo. O sea, en realidad nunca cambiaron su naturaleza, porque para que un perro deje de comerse su vómito, tiene que cambiar su naturaleza. La oveja no hace eso. Las ovejas son limpias. ¿Ah? Así es que cuidado con estos perros, así como dice la Biblia. Pero todavía Jesús le dice en una ocasión, no deis lo santo a los perros. ¿Se acuerdan de ese versículo? Mateo 7:6. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiso decir Jesús en este versículo de Mateo 7:6? No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Los perros salvajes en aquel contexto se alimentaban de carroña, inmundicias. Si les tirabas algún alimento que no era de lo que ellos acostumbraban, no se lo comen. Pero aquí la metáfora es esta. Lo santo es el evangelio, las perlas es el evangelio, las verdades del evangelio. Y aquí es donde Dios nos quiere enseñar sabiduría. ¿Qué significa en sí? Significa que cuando tú le hablas a una persona que no es del pueblo de Dios, un gentil que es como un perro, ¿me están captando la idea? Como aquella perrilla que se acercó a Jesús, pero ella quería comer. Pero a veces tú le das de comer el evangelio. Voy a orar por ti para que el Señor, a mí vete con tu Jesús, quién sabe a dónde. Esos, no le eches lo santo a los perros. O sea, no le insistas, porque a medida que tú le insistes, tú le dices, no, mira, ay, no blasfemes, compadre, tú y tú quién sabe qué, ja, ja, ja. Y luego la otra, la comadre, sí es cierto, comadre, desde que vas allí te has vuelto una quién sabe qué. No, miren, es que el Señor los ama, a mí me ama. Si nos amara, no permitiera que mi hijo le hubiera atropellado un tráiler. Y vete con tu Jesús, quién sabe a dónde. Y tú, no, pero es que ya cállate. No los dejes que blasfemen más. Cierra la boca. Eso es lo que está diciendo Jesús. No le eches lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y eso es pisotear el evangelio, el nombre del Señor. Mira, no discutas con un ateo, no lo hagas. A mí a veces me dicen, ¿por qué usted no va y debate en la televisión o en los foros con los... No, hombre, yo no debato con... Bueno, no, luego me van a sacar ahí. No, ¿cómo debatir con un ateo? Pues él puede tener buenos argumentos y humillarme, yo puedo tener mejores y humillarlo. ¿Y se convirtió? ¿Me desconvirtió? Es puro rollo. No, y el evangelio bien gracias, mira cómo se hagan como perros y gatos, o perros contra perros, o gatos contra gatos. No, aquí el Señor dice, no, sé sabio, mejor oración. Que tu hija te blasfema y te dice tu hijo y hasta se burla y en tu cara y hasta la lengua te saca, ya no le digas nada, nada más ora, porque la oración, ¿quién la puede estorbar? Nadie. Eso es lo que Jesús enseñó ahí en ese pasaje. Y finalmente, hermanos, en Apocalipsis 22:14,
donde dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, más los perros estarán fuera. ¿Se refiere aquí a los animalitos como tales? Es obvio que no. Sigue siendo un simbolismo aquí. Déjame decirle algo. La lista pues es más grande, ¿no? Pero aquí, donde dice más los perros estarán fuera, debo decirle algo. Dentro de todas las ramas del conocimiento universal hay especialistas. Por ejemplo, un historiador puede ser un especialista estudia literatura e historia universal, pero se especializa en historia de México. Entonces se vuelve un erudito en la historia de México. Se tiene fechas, acontecimientos, cualquier cosa que tú le preguntes. Oye, ¿cómo fue que Santana vendió allá a los Estados Unidos? ¿Cómo fue? No, mira, Santana fue un hombre así. Y te dan todo, ¿verdad? Y por cierto, hace poco que andaba yo por allá, andaba por Houston. Un saludo a los hermanos de Houston que por ahí han de estar escuchando. Y me dijeron: oye, ¿quieres ir a ver ahí? Hay unos monumentos, un lugar muy bonito. Por cierto, hay un monumento a Santana, el que vendió casi la mitad de México. Quiero ir a verlo. ¿Sí quieres ir a verlo? Y me miraron así. Le digo: sí, para ir a reclamarle que por qué no vendió todo. Pues ahorita tuviéramos las calles pavimentadas, viviéramos mejor. Entonces nomás vendió la mitad. No, yo sí tengo algo contra ese hombre. Debió de haber vendido todo y nos dejó acá de este lado en la miseria. Pero ya, dejando eso a un lado. Un erudito es pues alguien especializado, ¿sí? Un cronista de una ciudad te dice todo de la ciudad: quién la fundó, cuándo, en qué año. Tú le dices: y te paras ahí en la calle fulana de tal, ¿y quién fue? Y te dice quién fue. Oiga, y este edificio fue construido en 1625, el arquitecto fue fulano de tal, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Son especialistas porque se metieron ahí y en esa materia la dominan a la perfección. Bueno, en la teología, en las ramas de la teología, pues hay eruditos en historia, en cristología, etcétera, etcétera, etcétera. Y un buen número de eruditos respecto a este texto de Apocalipsis 22:15 dicen que en la frase donde dice: mas los perros estarán fuera, dicen ellos, su erudición los lleva a ese nivel de autoridad para decir a qué se refiere. Dicen ellos que se refiere a los homosexuales y a las lesbianas. Yo todavía voy a escarbar un poquito más acerca del tema, ¿no? Pero tiene sentido con Deuteronomio que leímos al principio. ¿Por qué? ¿Por qué parece como que se ensaña? Pareciera como que el Señor se ensañara contra ese tipo de personas, contra ese tipo de prácticas. Pero ¿saben por qué? Porque esas prácticas desviadas son una agresión directa al diseño de Dios. Es de lo más abominable que hay para Dios. No lo digo yo nada más le estoy repitiendo las escrituras, ¿sí? Yo sé que se llegará el tiempo en que legislarán aún aquí en esta ciudad de que me van a prohibir, por ejemplo, a mí decir lo que yo estoy diciendo. Estoy aprovechando para que ya lo sepan de una vez, lo que dice la Biblia. O sea, no es algo que yo escribí, yo nada más estoy repitiendo lo que dice la Biblia y cómo piensa Dios. El problema es que cuando uno menciona cosas así, los que tienen estas tendencias lo ven a uno, o sea, a uno, como si uno fuera el culpable o uno haya tenido que ver con lo que Dios dice. Aquí nada más yo soy como el que está leyendo, ¿entiende? Yo no tengo nada en contra, yo les puedo hablar del evangelio. Yo cuando encuentro una persona así, o sea, yo la respeto como persona. No estoy de acuerdo con su práctica, pero no le digo cosas ni me burlo de él o le digo indirectas y cosas así que lo ofendan. No, aunque ellos sí lo hacen, pero bueno, ese es otro asunto. Pero así termina el Apocalipsis con este pobre animalito.
simbolizándolo de todo. Pero yo quiero que nos quedemos con el perro del Señor. ¿Quién era el perro del Señor? A ver, otra vez, ¿quién era el perro del Señor? El perro de Dios, Caleb. La raíz de ese nombre es efectivamente, tiene dos traducciones, pero una de ellas es perro. Bueno, ¿por qué los papás de Caleb le pusieron perro? Es interesante, ¿no? Ya ellos habían de alguna manera visto que en la domesticación, cuando estuvieron en Egipto, que en la domesticación de estos animales, los perros, tenían ciertas características que eran loables. Y una de ellas es la fidelidad. Yo no sé, estoy especulando la razón por la que le pusieron Caleb o perro, si era inmundo, pero así le pusieron. Pero una o dos de estas grandes características de los perros domesticados, que la domesticación ha llevado siglos y el Señor se tarda toda nuestra vida en domesticarnos. ¿Ah? Y dos de estas son la lealtad y la fidelidad. No hay nada más extraordinario que mirar la fidelidad y la lealtad de un perro. Nada más acuérdense del hachi o del canelo o de tu mascota. A tu mascota puedes llegar enojado y en ese enojo y molestia llega y moviéndote la colita y te sácate y paz, y le das un puntapié y lo botas por allá y se mete llorando. Y vas y te recuestas en tu cama a los 2 minutos y reflexionas y dices, ay, pobre, ay, me excedí, y qué mala onda. Y luego, Scooby-Doo, y el Scooby-Doo llega corriendo, Scooby-Doo, y te mueve la colita y así, y leales, fieles. Y así era Caleb. Moisés, Dios le había dicho, les voy a entregar la tierra que fluye leche y miel. Los lleva ahí al límite y manda a 12 espías, entre ellos uno llamado Josué y el otro Caleb. Y van y espían la tierra y regresan dando el reporte de cómo era y decían, no, es tremenda tierra. Allí hay vetas de agua, hay mucha comida, unos racimos de uvas que llevaron, pero impresionantes. Esto es lo que da la tierra. Ahí verdaderamente hay bendición, leche que fluye, tierra que fluye leche y miel. Es riquísima la tierra. Pero 10 de ellos empezaron a decir, no podemos. Es que ellos, pues la tierra sí es buena, pero no podemos. Dice en Números 13:30, dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como chapulines. Y así les parecíamos a ellos. Entonces, capítulo 14, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Qué feo, ¿verdad? Dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Aquí está la fidelidad. Como un perro. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aquí está el hombre de fe, fiel al Señor, con la fe intacta, pase lo que pase, leal a su Señor. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos a Josué y a Caleb. Qué terribles. Después intercede Moisés en el versículo 19. Dios le dice: hazte un lado, los voy a devorar, los voy a desaparecer. Y Moisés intercede por ellos. Y dice en el versículo 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo. 14:19, según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Fíjate el poder de la intercesión. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Versículo 24. Pero, mira, a mi siervo Caleb, ahí está otra vez, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Después dice en los versículos 35 al 37 que toda aquella generación murió. Versículo 38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y entraron solo, de esa generación solo Josué y Caleb, el perro del Señor. Y entraron y repartieron la tierra a todos los israelitas. Y pasaron los años. Caleb tenía como 40 años. Y pasaron los años y un día Caleb se queda mirando el monte Hebrón y le dice a Josué: oye, yo quiero ese monte. Y Josué en pocas palabras le da a entender: pues ya estás viejo. Ya casi llegaba a los 90 años y le dice: no, tengo esa edad, pero estoy tan fuerte como cuando entramos a la tierra. O sea, nunca perdió su vigor. Y esa es una consecuencia de la fidelidad. Nunca pierdes tu vigor. Y le dijo Josué: tómala, es tuya. Y la hizo fructificar. Tremenda historia, ¿verdad? Mi siervo Caleb, el perro del Señor. Yo quiero quedarme con esto de ese animalito tan querido que es el perro, con la fidelidad. Hasta el final, hermanos, en las buenas y en las malas. Sean leales al Señor y fieles a la palabra y al Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos bendice, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos alimenta. Gracias, Señor, porque nos nutre para seguir creciendo. Y queremos, Señor, ser como Caleb, fieles, Señor, estar allí a las puertas de la casa del Señor. ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué quieres que haga? Y fiel a su Señor, leales a su palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que aquí hay gente como Caleb, gente de fe, como Josué, gente leal a tu palabra, leal a ti, Señor, leal a sus pastores. También gracias por los pastores que son fieles, leales. Gracias, Señor, porque ciertamente este animalito, el perro, era considerado así en aquellos tiempos. Pero así como pasaron los siglos y ha sido domesticado y hoy son animales tiernos que tienen muchas cualidades, así tú trataste con nosotros. Éramos como estos animalitos salvajes, sin amo, sin dueño, haciendo cada quien lo que quería, peleándonos unos a otros.
Pero una vez que regresamos, fuimos llamados y domesticados por el Rey de Reyes. Ahora estamos en su palacio. Ahora jalamos el trineo, jalamos la carga, cuidamos el rebaño y tantas cualidades, Señor. Pero sobre todo queremos ser fieles, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por estas lecciones, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.